Ahí sí. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Aquí desde la coordinadora de trabajadores y trabajadoras Nomos AFP La Serena. Estamos aquí comenzando este conversatorio junto a Jocelyn Ibarra, dirigente nacional de ANATRIP, Álvaro Castillo, dirigente ANATRIP provincia de Elqui, y Luis Mesina, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Esperando aquí en estos momentos que se incorpore Javier Vega, core de la región, y Angélica Carrera, que es perteneciente al sindicato Holtec Call Center de WOM. Eh, ya, bueno, aquí estamos, vamos a hablar un poquito respecto al contexto actual que estamos viviendo en este país y profundizar también un poco respecto a lo que es la previsión social y cómo lo ven aquí los trabajadores y trabajadoras en este contexto que estamos viviendo de pandemia. Jocelyn, eh, ¿podrías un poco presentarte primero y después hablar un poquito respecto de el contexto que se viven un poco los trabajadores específicamente del ISP, de la NATIP? Hola, buenas noches a todos y a todas, a los panelistas, por supuesto, y a las personas que nos están viendo desde la coordinadora No Más AFP. Bueno, yo soy dirigente nacional del Instituto de Previsión Social, del instituto que en el fondo tiene una trayectoria de 80 años en experiencia previsional. Por lo tanto, también desde esa mirada tenemos, no solamente podemos hablar desde lo que estaba sucediendo hoy día en nuestra institución, sino que también tenemos una mirada desde la línea previsional y lo que pensamos hoy día de la previsión en Chile. Para ir como en el contexto, partir diciendo que para los funcionarios del Instituto de Previsión Social ha sido muy difícil lo que se está viviendo hoy en día, porque en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se inicia este proyecto de ley Chile Atiende, que en el fondo busca que el Estado, busca de cierta manera jibarizar el Estado, y lo que pretende es que el IPS sea la puerta de entrada de atención a través de una ventanilla única de todos los servicios del Estado, eliminando o reduciendo el Instituto de Previsión Social. Situación que claramente no estamos de acuerdo y creemos que pueden por ahora convivir ambos sistemas, tanto lo que hace el instituto como la red de atención Chile Atiende, pero bajo ningún punto separar el sistema previsional que hoy día es la única entidad del Estado propiamente tal en materia de seguridad social. Ojo que estamos hablando de seguridad social, no solamente un sistema de pensiones, el IPS administra sistemas de seguridad social y políticas sociales también, ¿ya? Entonces no solamente tiene relación con el pago de pensiones, y eso también es importante mencionarlo, porque aquí tenemos una línea, digamos, de funcionarios, y estructuralmente de sucursales en todo el país, son 192 sucursales donde hay personas capacitadas para poder atender en materias previsionales. Pero ¿por qué? Para devolverme un poco, porque yo decía lo complejo que es, porque hoy en día el IPS, sin ser un servicio esencial nombrado por el Servicio Civil, hemos sido una institución, la única que no ha estado nombrada por el Servicio Civil, que desde el inicio de la pandemia ha atendido en forma presencial a sus usuarios y usuarias, pero con diversas dificultades, porque claramente al principio no se contaron y aún no se cuentan con las condiciones sanitarias máximas para cuidar a los funcionarios y funcionarias públicas, pero por otra parte somos un foco de contagio, porque todas las políticas que se han instalado por parte del gobierno llegan a la línea de atención Chile Atiende. Por tanto, eso le comienza a dar mucho más prevalencia al Chile Atiende que al propio Instituto de Previsión Social, y comienza a ser una marca importante para este gobierno. Hay que también no dejar de mencionar que este proyecto se intentó paralizar en la Cámara de Diputados, lo que se logró, pero no se ha logrado retirar de la Cámara. Por lo tanto, sigue vigente
y nosotros siempre atentos a que no nos vayan a pasar por el lado, digamos, el Chile atiende con una ley, porque claramente no minimiza el Instituto de Previsión Social. Y si bien es cierto en ese aspecto, Luis Mesina, con la propuesta que tiene la coordinadora No Más AFP, tiene una real importancia, puesto que nosotros creemos, como funcionarios y funcionarias del instituto, que podemos hacernos cargo de la administración de un nuevo sistema previsional en algunos aspectos. Si bien es cierto, nosotros no tenemos el enfoque financiero, sí tenemos el estructural y sí tenemos la cantidad de funcionarios y funcionarias para poder hacerlo, como lo mencioné en un principio. Como les digo, ha sido complejo porque en el fondo nos pone en la palestra y en el sitio donde todas las políticas públicas que está instalando este gobierno, nosotros tenemos que hacernos cargo de ellas, con una serie de complicaciones para los trabajadores y las trabajadoras, sin condiciones sanitarias óptimas, exponiendo no solamente a nuestros funcionarios y funcionarias a la pandemia, sino que también a la ciudadanía, que donde en nuestro servicio acuden las personas más vulnerables del país. Para no dar detalle, porque obviamente me imagino que lo importante es que hablemos de previsión, solamente mencionar que nosotros seguimos trabajando, estamos levantando propuestas. Se le entregó al subsecretario de Previsión Social una propuesta de cómo atender al público para tratar de cuidar a nuestros colegas y a nuestras colegas, para cuidar a la ciudadanía. Se entregó también una propuesta de una mesa de trabajo que tenga un carácter resolutivo, porque a nosotros no nos sirve tener una mesa de trabajo o donde vayamos a escuchar cifras. Nosotros necesitamos una mesa de carácter resolutiva donde podamos realmente hacer un aporte y poder levantar las problemáticas que existen en el instituto. Por tanto, creo que esa es la línea que nosotros estamos siguiendo hoy día como trabajadores del instituto, pero que sin duda ha sido muy complejo. Nosotros ya tenemos funcionarios contagiados por causa del trabajo o con ocasión del trabajo, y tenemos que en el fondo hoy en día estar preocupados de las distintas problemáticas que se están realizando o que están sucediendo en todo el país. Solamente acotar que nosotros cuando hablamos de un cambio al sistema previsional, para irme a la otra línea, creo que nosotros necesitamos urgentes cambios estructurales, no cambios paramétricos. Los cambios paramétricos al sistema previsional hacen un maquillaje un poquito más arriba y un poquito más abajo, pero hoy día necesitamos cambios estructurales, porque sin duda que esta crisis vino a develar ya tanto en lo que sucedía en el estallido social como está nuestra sociedad. El sistema de pensiones es un sistema que no se creó para pagar pensiones, como bien lo debe saber don Luis Mesina. Es un sistema del mercado de capitales, donde bajo ningún punto entrega principios de la seguridad social. Hay distintos autores que hablan de los principios de la seguridad social, pero yo me quiero detener en algo súper potente e importante, que la seguridad social debe contener principios básicos como la solidaridad, la suficiencia, la sostenibilidad y principios que deben estar establecidos, cosa que no cuentan las AFP, porque la AFP no tiene ningún principio de nada. Entonces creo que nosotros tenemos que partir primero explicando en algún momento o realizando charlas a la ciudadanía, informando qué es la seguridad social, los principios de esta seguridad social y por qué es importante que nosotros demos esta tremenda lucha por un cambio del sistema previsional. Eso para no extenderme más, porque es mucha la información que podría entregar, pero eso creo que es importante para acotar en el tiempo. Se incorporó en este momento, hace poco instante, mientras intervenía Jocelyn, se incorporó Angélica Carrera del Coltec, call center perteneciente a la empresa WOM, y Javier Vega, core regional de acá de la región de Coquimbo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, gusto saludarlo. Muy bien. Hola. Luis, Álvaro, Jocelyn, gusto saludarlo. Angélica. Hola. José, saludos. Álvaro, ahora podrías profundizar un poquito el contexto regional que han tenido ustedes como trabajadores y trabajadoras. Gracias. Lo primero que me gustaría es saludar a los panelistas y a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Siempre para nosotros como funcionarios del Instituto de Previsión Social va a ser grato hablar y poner en debate lo que es la seguridad social.
Como muy bien dice Jocelyn, nuestra dirigente nacional, el Instituto de Previsión Social ha jugado en su historia un rol preponderante en esta materia, a pesar de que hoy día el gobierno de turno en un segundo intento ha intentado invisibilizar el rol del servicio público, en particular de este instituto. No se ha logrado materializar ese proyecto de ley que sin embargo sigue durmiendo en el Congreso. Nosotros en el contexto local, como muy bien explica Jocelyn, hemos continuado trabajando a pesar de la situación de pandemia, tanto a nivel remoto como en el canal presencial. Sí es llamativo que el poco manejo comunicacional que ha tenido el gobierno ha generado una dicotomía en el sentido de que por un lado invita a la ciudadanía a permanecerse en sus hogares y cuidarse, pero a la vez genera expectativas con estos bonos y beneficios que están otorgando, que como ustedes muy bien deben saber, están focalizados solamente a un segmento de la población. Entonces a nosotros que de cierta manera estamos en la primera línea de la atención, nos toca día a día aterrizar un poco esas expectativas que generan estos beneficios y nos toca con mucho dolor decirle a muchos ciudadanos y ciudadanas que finalmente no califican para estos beneficios. Y estamos hablando de gente que pertenece al grupo más vulnerable. Por lo tanto, yo te podría dar una cifra hoy día sobre el 80% de las atenciones que estamos haciendo que no son trámites urgentes, en su mayoría corresponden a personas que están viniendo al servicio para postular a uno de estos beneficios del Estado. Sabemos que en el camino el gobierno ha intentado ir escuchando más a los actores sociales y se está discutiendo ahora en estos momentos quizás el aumento de este beneficio de ingreso familiar de emergencia. A nosotros también nos toca un poco eso como trabajadores del ámbito público, de que no se han generado mesas de trabajo en pos de entre todos y todas salir adelante de esta pandemia. Estamos ante un gobierno que no escucha mucho, que finalmente termina actuando por sí solo. Entonces, toda esa situación que se hace muy compleja, a nosotros nos toca vivirla día a día con excesivas filas, no solamente en nuestra institución, ustedes también lo ven en los centros de pago donde se hacen los retiros de pensiones, no solo del Instituto de Previsión Social, sino también de las AFP, como los grupos de adultos mayores que están en mayor riesgo, tienen la obligación de ir a lo que es los centros de pago. Sumémosle a eso también la reducción en los horarios de atención, no solamente de los servicios públicos, sino también de estas entidades privadas. Tenemos ahí el caso también de personas que no han podido iniciar sus trámites de pensión en algunas AFP, porque ustedes saben que con el estallido social muchos de ellos ocultaron sus letreros. Entonces hay personas que definitivamente no saben si estas instituciones privadas están o no están funcionando. Como les podía decir, en el ámbito laboral, esta pandemia una vez más a los que más ha afectado es nuevamente a la clase trabajadora. Nos ha tocado presenciar también mucho cómo muchos trabajadores y trabajadoras están visitando nuestra institución pensando que nosotros de cierta manera podemos regular el trabajo que están haciendo las AFC, principalmente porque con la ley de protección del empleo, que finalmente a quienes más protege a los empresarios y a los empleadores, ha dejado al desnudo, ¿cierto?, que son los trabajadores y las trabajadoras quienes están cotizando desde sus fondos de cesantía, y que también eso ha generado mucha incertidumbre en el futuro inmediato de qué va a pasar si finalmente esta situación se sigue extendiendo. El escenario, como lo puedo dejar en evidencia, no es nada favorable para los y las trabajadoras, y es ese el mensaje que me gustaría dar acá en esta instancia, y también ponerme siempre a la disposición, bueno, Luis lo sabe, del enorme trabajo que hemos hecho también como coordinadora dentro de lo que es establecer esos canales con las demás comunas de la región, fortalecer la propuesta de la coordinadora No Más AFP y en definitiva avanzar a un sistema real de seguridad social y no seguir maquillando el actual sistema nefasto que otorgan las AFP.
No, te escuché la última parte, pero gracias, Álvaro. Hola, Angélica, ¿me escuchas bien? Sí, sí, los escucho bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Eh, bueno, podrías conversar un poquito al respecto ustedes hace poco estuvieron en un contexto de huelga. ¿Podría más o menos cómo fue el proceso que ustedes vieron? Bueno, nosotros estábamos en proceso de negociación colectiva, todo esto. Y bueno, eso ya culminó. Terminó lo que corresponde a la negociación, se lograron algunos beneficios. Obviamente para nosotros como dirigentes nunca es suficiente, siempre queremos mucho más. Pero finalmente ya tenemos nuestro contrato colectivo, ya centramos lo que son las fases de esta organización. Entonces, bien con eso. Con respecto a lo que es el proceso de huelga, bueno, las huelgas son duras y eso es para todos los involucrados en sí, tanto para los trabajadores como también para la empresa, pero en este caso los organismos, los estamentos del Estado no debiesen a los trabajadores, sobre todo en este periodo del gobierno. Pero bueno, ahora estamos lidiando en este proceso con nuevas batallas que viene siendo a propósito de la crisis sanitaria actual. Más que nada, yendo a lo que estaban hablando ahí los compañeros, de esta ley corta que salió de la protección al empleo, al empleador, le digo yo, y la del teletrabajo, ya que vienen siendo dos leyes bien malas, sacadas así a la rápida, ya que van en total desmedro de los trabajadores, sin ir más lejos. En la empresa donde nosotros estamos, que somos call center, ya ha delegado todo lo que corresponde a, en este caso, lo que es protección de la higiene y seguridad de los trabajadores, en este caso la silla, los apoyos muñeca, los mousepad y todo ese tipo de implementos a los trabajadores. O sea, uno de los compañeros hace no mucho tiempo, creo que fue la semana pasada, fue a la mutual, porque como no le entregaron una silla, ha estado trabajando prácticamente en un piso de estos pisos como de esos pisos, y le generó un problema a la espalda. Sí, pues, le generó un problema a la espalda, entonces, porque no es una silla adecuada para estar trabajando. No tiene respaldo. Exacto. Entonces fue a la mutual y la mutual le dijo que eso era su problema, que si el empleador no le había entregado una silla, él tenía que ver la opción de volver a trabajar en la empresa y exponerse, en vez de darle una solución, y le indicaron que eso era una enfermedad común, que no era una enfermedad profesional, porque si él no tenía el implemento para trabajar, era su problema. Así de simple. Y eso. Entonces, protección a los trabajadores no hay, ni por ningún lado. Entonces, y tampoco las leyes nuevas que han sacado no los favorecen, o sea, al menos a nosotros no es la realidad de otros call centers, nos entregaron lo que eran los computadores, pero aún seguimos peleando para que nos paguen la internet y nos paguen en este caso en los usos correspondientes a luz, agua, porque muchos de los compañeros no tenían internet en sus casas y tuvieron que contratar internet para poder ejercer su trabajo, prácticamente como obligación, porque si no contrataban el internet tenían que seguir exponiéndose a contagiarse, a contagiar a su familia, teniendo gente con factores de riesgo quizás graves en casa. Entonces, no sé, ojalá que en el mediano o corto plazo ya logren hacer las modificaciones correspondientes y sean en pro de proteger a los trabajadores las modificaciones a estas leyes, ¿ya? Y nosotros vamos a seguir ahí batallando con respecto a que se nos entreguen la silla. Tengo igual ya varias organizaciones y denuncias en curso para que logremos que los trabajadores puedan tener sus implementos de trabajo como corresponde y no seguir generando estas enfermedades profesionales, y la mutual no se las va a cubrir. Hola, Javier. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, ok. Estamos bien, bien. Bueno, Javier, ¿podrías hacer un contexto para la gente que nos está escuchando y escuchando
a través del Facebook Live, hablar y explicar un poco el contexto como región que tienen los trabajadores y trabajadoras. Sí, primero saludar, buenas tardes a todos y todas, buenas noches ya. Angélica, que nos conocimos precisamente en las manifestaciones y bien, agradecer ese ímpetu que tienen ellos de posicionarse en el rol de trabajadores, a Álvaro también como dirigente, a Jocelyn, dirigente nacional, a Luis Mesina, que nos había tenido el gusto de conocer aquí personalmente, entre comillas, ahora todo es personal a través de las redes. Sí. Bueno, manifestar que lo que yo un poco quería contar acá era específicamente qué es lo que está pasando hoy día en la región, pero en términos de recursos. Una de las cosas que es muy relevante es que hoy día nosotros estamos discutiendo un presupuesto que es un presupuesto anual sobre la base cero del presupuesto. Quiere decir que el próximo año nos van a llegar menos recursos de lo que nos llegaron este año. Significa que partimos de un 90%, o sea, partimos con un 10% menos del presupuesto actual. Esto es muy importante reconocerlo porque, primero, lo que se plantea como reactivación económica y lo que se ha planteado desde el gobierno de su llegada, ¿cierto?, el año 2018, ellos plantearon un plan de reactivación económica que tenía que ver con la vivienda y las inversiones relacionadas a todo lo que es infraestructura del MOP. El MOP y otras instituciones, ¿cierto?, que iban a generar cantidad de empleo y además toda esta demanda de más de 16.000 viviendas que hoy día necesita la región. Pero cuando nosotros analizamos que hoy día partimos de un presupuesto base cero, que es inédito en la historia de todos los presupuestos de Chile en términos, desde que nace el concepto de descentralización, hay que generar una preocupación. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos de la región hoy día van a poder ejecutarse. Y vamos a tener que analizar con mucho detalle cuáles van a ser, digamos, los proyectos que van a ir priorizando, no solo como operación de aprobar o rechazar, sino que en la priorización misma de incluso la generación del convenio, en la generación de la adjudicación, en la licitación. Entonces, todo en esos términos, finalmente, eso es lo que genera es trabajo para la región. Teniendo menos recursos, menos trabajo para la región. Y esto es muy importante analizarlo. Hoy día nosotros estaríamos empezando para este año con 65.000 millones, pero a partir de esta crisis tenemos 2.800 millones de recortes presupuestarios que ya nos quitaron. Y eso significa también que tenemos, para el próximo año vamos a tener menos recursos aún, que estaríamos perdiendo aproximadamente 8.000 millones con este presupuesto de base cero. ¿En qué sentido, digamos, es relevante? Hoy día, por ejemplo, solo en la provincia de Elqui tenemos un acumulado de 151 proyectos en la base integrada de proyectos con 147.000 millones. O sea, si sumamos Limarí y Choapa, nosotros tendríamos 3 veces la inversión de la región. Por lo tanto, por eso es muy importante estar atento a lo que tiene que ver con eso. Por otro lado, en términos de región, hoy día nosotros tenemos una cantidad de 1.720 casos totales en la región, de los cuales 63 están hospitalizados, 44 son nuevos casos y 1.127 casos activos. Y eso significa que La Serena y Coquimbo son en este caso Coquimbo con 541 casos y La Serena con 407 casos son donde más, digamos, hoy día es necesario, digamos, tener recursos y tener una política clara. Y en ese sentido, hoy día, con el diputado Daniel Núñez y el concejal Fernando Vivero, y yo como consejero regional, interpusimos una demanda de un recurso de protección al gobierno regional para que declarara la cuarentena regional. Es muy importante esto, digamos, poder contraponerlo con la reactivación económica. Por un lado, nosotros planteamos en este sentido la cuarentena por el cuidado de los trabajadores específicamente, porque tenemos que frenar para que la curva se reduzca, y en ese sentido en el Consejo Regional
nosotros hemos recibido tanto a los gremios del Colegio Médico como a la FENAT y diferentes gremios, y nos han planteado desde el primer día, desde el comienzo, la epidemióloga Muriel Ramírez, Rubén Quesada, y así diferentes, digamos, representantes de los gremios de la primera línea de la salud, digamos, hemos tenido la complicación de que hay dos voces, y esto obviamente también se ve reflejado en el centro. Por un lado, la voz de la intendenta y la Seremía de Gobierno con la ocultación de información, y por otro lado el Colegio Médico con los especialistas que plantean derechamente la falta de información, y hoy día nos encontramos, por ejemplo, con que tenemos laboratorios como el laboratorio SEASA con una cantidad de toma de muestras de 100 muestras, el laboratorio de los Valles con 140 muestras, la Universidad Católica del Norte con 80 muestras, y FIGEMA, que es una alternativa de la Católica del Norte, que también está ese laboratorio en esa misma universidad, pero en el área de biología marina, pero tenemos pendiente a lo menos 500 muestras diarias. O sea, hoy día nosotros estamos totalmente retrasados porque se están tomando entre 180 a 300 muestras diarias. Y eso habla de que cuando nosotros planteamos la necesidad de escuchar a los gremios, que es tan importante, y es por eso que esta mesa, que era la mesa del COE, que en algún momento se planteó así, no integró nunca a los gremios de la salud, y cuando lo intentó hacer, en ningún momento fue de una manera muy clara ni espuria, sino que todo lo contrario, siempre, digamos, no considerando la visión de los especialistas, en este caso el Colegio Médico. Aquí pasaron cosas como, por ejemplo, los recursos del 6%, que son los fondos destinados para las organizaciones sociales, que se fueron destinados para compra de cajas, y lo que significaba que nosotros ya esos recursos los teníamos designados. Incluso gran parte de esos recursos, casi 2.000 millones, iban a ser para operaciones de Parkinson, ya para contrarrestar, digamos, esa necesidad que no tiene ningún apoyo de ninguna otra política, digamos, que poder apoyar a estas personas. Teníamos operaciones de cadera, porque había largas listas de espera, operaciones de hernia, y se cambiaron lamentablemente por cajas que finalmente terminaron siendo campaña, porque hemos visto cómo incluso consejeros de gobierno sacándose fotografías, ¿cierto?, a la entrega de estas famosas cajas, y también así muchos, digamos, personeros políticos se han digamos, prestado para este tipo de situaciones. Así como también con esta famosa circular, lo que hace que centralice los recursos de la región y tengamos un retroceso en la descentralización, y estos recursos de la región, cada vez que nosotros queremos generar un proyecto, tienen que ir a hacer una evaluación con la DIPRES. Por ejemplo, nosotros teníamos la compra de un hospital de campaña, camas para camas críticas con ventiladores, pero finalmente fueron rechazados por la DIPRES, porque ellos finalmente son los que iban a tomar la determinación de cuándo y cómo iban a entregar las camas, y eso habla de que finalmente no se está leyendo la realidad. Muchos grupos vulnerables... Javier, sí, dígame. ¿Podéis redondear un poquito para continuar? Sí. Porque el tiempo pasa rápidamente. Sí, muchos grupos vulnerables en este sentido se han acercado al Consejo Regional, los conductores de transporte público, sindicatos de trabajadores de las artes, los artesanos, los pescadores hoy día, toda la gente de los campamentos, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, que planteó un 24% de desempleo, la Cámara de Construcción, desempleo. Y hoy día existen iniciativas que, por ejemplo, que ustedes también han mencionado, por ejemplo, las medidas tributarias, la cantidad de devoluciones hoy día adelantadas por 22.000 millones de pesos, que eso es lo que muestra hoy día el gobierno. Los bonos COVID, que ustedes también lo plantean, que finalmente no llegó a todas las personas. Estamos hablando de que esto hoy día beneficiaron a 71.388 hogares de la región, pero cuando uno consulta en la realidad los hogares de las familias de diferentes personas de las poblaciones, eso no es concreto. En la ley de protección del empleador, como dijo Angélica, también hasta el mes de marzo y el mes de abril, el mes de marzo habían 8.188 trabajadores que se acogieron a esta ley de protección en la región, y en el mes de abril hubieron 6.101. O sea, ya tenemos aproximadamente 15.000 trabajadores que se han acogido hoy día y que sacaron sus recursos de la AFP. Las cartas de desempleo, de despido,
la Dirección de Trabajo recibió un total de 36.870 cartas de despido por término de contrato. Y en términos de FOGAPE, hoy día se han cursado 360 créditos por 1.080 UFs, pero cuando uno consulta a los hoteleros, cuando uno consulta a los restaurantes, cuando uno consulta a diferentes instancias, la gente generalmente ha manifestado, las MIPYMES, las pequeñas empresas, han manifestado que a ellos finalmente quedaron fuera de esta, digamos, apoyo que era como el salvavidas que finalmente todos esperaban. Yo puedo terminar hasta acá si ustedes quieren. Tengo una cartera de reactivación económica que quiero mostrar, que después me podrían dar un tiempo para que también puedan conocer esa cartera. Gracias. Bueno, ahora continuamos con Luis Mesina. ¿Podrías contarnos un poco, contar a la gente que nos está viendo y escuchando respecto a lo que el contexto actual que está la coordinadora respecto a la derogación de la ley, decreto de ley 3500? Sí, bueno, en primer lugar saludar a Jocelyn, a Álvaro. Me parece muy importante lo que están haciendo en Anatrim. Angélica, del sindicato Call Center, un abrazo grande. Sé que la pelea es difícil para las trabajadoras de los call, especialmente que tienen remuneración variable. Una parte importante de su remuneración es variable y por lo tanto están muy complicadas en estos momentos, y en los call la mayoría del personal es femenino además, o sea, tienen una doble complejidad. Mujeres que tienen niñas, niños, muchas son jefas de hogares monoparentales, no están funcionando las salas cuna, es decir, una tragedia para las mujeres en nuestro país. Esa es la triste y lamentable realidad. ¿Saben? Este no es un tema menor. Todas las conquistas de la mujer, las conquistas del mundo feminista, estamos perdiendo casi 20 años. Y esta es una responsabilidad de todos y de todas. No es un problema solamente de las mujeres, es un problema nuestro, por supuesto. Las mujeres que no tienen dónde dejar sus hijos han tenido que optar, pierden el empleo. Pero al perder el empleo pierden los ingresos. Entonces se empobrecen y pierden su posibilidad de desarrollo personal como persona, las mujeres. Entonces creo que esto hay que ponerlo en el lugar que se merece. Bueno, y un saludo también al compañero Javier, consejero regional de la región, que devela lo que está pasando en el país. Creo que estamos enfrentados, y creo que esto es lo relevante, a una situación absolutamente crítica. Lo que ha dejado en evidencia esta pandemia es que estamos absolutamente viviendo una situación de orfandad total. Pero hay que decirlo también. Creo que hay que ser claro. La orfandad de los partidos políticos de este país. La orfandad de los políticos, salvo excepciones, por supuesto. Salvo excepciones. Pero la verdad que los partidos políticos están, justamente por la calificación que tienen, la clasificación de la ciudadanía, en el lugar que están, pues. ¿Quién ha escuchado desde el día lunes salir a pronunciarse sobre, por ejemplo, sobre este ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos? Que no es absolutamente 100.000 pesos, está clasificado. Hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces siempre están hablando en los matinales hasta 400.000 pesos, claro, en el ideal. Siempre parten mintiendo. La verdad es que los hogares, muchos de ellos van a recibir una fracción de este ingreso familiar, que es ingreso familiar de emergencia, que fue un gran acuerdo de 12.000 millones de dólares, pero los 12.000 millones no van justamente a parar para salvar los intereses de la gente. Van a las pymes, a las grandes empresas, como bien decía Angélica, en esta ley de protección a los empleadores. Si se acogió Pullman, Ripley, se acogió Starbucks, se acogió McDonald's, las grandes compañías que tienen un capital gigantesco. Y más encima el gobierno, con la complicidad de las AFP, pretendiendo usar nuestros ahorros previsionales en un momento de crisis para financiar a las pequeñas y medianas empresas, que están en una situación absolutamente de riesgo
y ese riesgo lo quieren financiar con el ahorro previsional. Estamos frente a un régimen político fracasado. Y creo que esa es la verdad. Y yo me voy a referir al tema como es tema de pensiones, a propósito de la pregunta. Bueno, estamos en el Congreso llevando adelante, después de 39 años, afortunadamente 5 senadores tomaron la propuesta de derogar el decreto de ley 3.500, que es una demanda que venimos levantando hace tanto tiempo, acabar con las AFP. Basta ya de maquillaje, basta ya de hacer observaciones, 1 punto, 2 puntos más. Aquí hay que acabar con este sistema y dar paso a un sistema que restituya, como bien lo dijo al principio con la claridad que me sorprendió de Jocelyn, la seguridad social. Ella habló de los principios. ¿Cuál es el principio más importante de la seguridad social? La solidaridad, pues. Pero la suficiencia también de las prestaciones. Y ahora, es tan importante, y yo me alegra mucho de haber participado en este programa, porque el que esté Jocelyn y Álvaro han planteado una cuestión que hace mucho tiempo, incluso lo discutí con Álvaro y con Jocelyn, entiendo, cuando estuvimos hace algún tiempo atrás allá en Serena, y lo discutimos permanentemente con los dirigentes acá en Santiago. Y ahora recién le acabo de mandar el link al Pepe, presidente de la ANEF, porque este tema no es menor. Y yo quiero hacer una propuesta concreta aquí y comprometer a los 2 compañeros, a Jocelyn y a Álvaro. El tema de la estrategia del gobierno de convertir en esta famosa formulación del Chile Atiende, desnaturalizar el Instituto de Previsión Social, el instituto, tiene un objetivo concreto, es acabar con la única institución pública que hay en este país que está abocada a la seguridad social, es acabar con la memoria. Eso es lo que busca, acabar con la memoria, porque es el único instituto, es la única organización, y como bien lo decían ustedes, que tiene cobertura casi a nivel nacional, con oficinas en todo el país, que presta una atención de calidad, hay que decirlo, de calidad. Tenemos que defender la función pública. Funcionarios públicos investidos de una moral intachable. Siempre hay sinvergüenza en todas las instituciones, pero los sinvergüenzas están más en el aparato privado que en el público, pues. Y hemos recibido de parte del régimen político del gobierno un ataque furibundo al sistema público, a los funcionarios públicos, denostándolos, calumniándolos. Y quienes tienen que defender la función pública son los funcionarios públicos, pero también nosotros. Porque cuando se acaba con la función pública, queda el campo fértil para lo privado, para el lucro, para la sinvergüenzura, para la estafa, para el engaño, para la corrupción, como viene ocurriendo en nuestro país. Y como no tenemos partido a la estatura de lo que demanda la ciudadanía, que pueda encararlos de manera permanente y sistemática, estamos huérfanos, pues. Ese es el gran problema de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Huérfanos de representación. Y tenemos que presionar a los partidos políticos. Tenemos que presionar y reivindicar la política como un ejercicio vinculado a las relaciones humanas, fundamentalmente a las relaciones humanas en el vínculo de lo público, no de lo privado. Y yo quiero proponer una campaña en defensa justamente del IPS. Y quiero comprometer a los 2 compañeros para que mañana preparemos un documento en defensa del IPS de forma tal que la coordinadora NOMA FP, en compañía con la ANEF, partamos una campaña emplazando a todos los diputados de este país, a todos, haciéndolo público. Nosotros partimos una campaña ahora por la derogación del decreto de ley 3.500, ya vamos, 55 diputados la han suscrito, y creo que eso es lo que hay que hacer. Ya basta de seguir, que la gente, hay que pedirle a nuestro pueblo que asuma la responsabilidad. Ellos votan por los que nos gobiernan. Ellos votan por los diputados y senadores que terminan corrompiéndose. Y creo que es absolutamente pertinente que nosotros empecemos a decir quiénes son quiénes. La propuesta de derogar el decreto ley 3.500 que fue presentada hace un mes atrás y que se está discutiendo en una modificación constitucional hoy día en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, fue firmada por 5 senadores de la República. La senadora Yanna Proboste, aquí de la región de Atacama, el senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso, Alejandro Navarro de la región de Concepción, Alfonso de Urresti de la región de Los Ríos, Valdivia, y la senadora Jimena Órdenes de Aysén. 5 senadores. Y 56 diputados la han firmado. Y tenemos que seguir. Y hay que seguir porque, lo dijimos, en 15 meses más hay elecciones en este país. En octubre tenemos plebiscito.
¿Qué ha dicho la derecha? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que hay detrás de este acuerdo que con tanta rimbombancia se salió a publicitar este fin de semana? Quizás lo que decía Alamán, hay que postergar y negarnos la posibilidad de discutir en un proceso democrático una nueva constitución que restablezca a nivel de derechos fundamentales la seguridad social, como bien lo explicaba Jocelyn en su primera intervención. El IPS cumple una función trascendental, pero la ciudadanía no lo sabe, pues. Y muy bien lo explicaba Álvaro, en estos momentos de pandemia son uno de los sectores de mayor riesgo de contagio. Bueno, en Moneda, una sucursal, antes que decretaran la pandemia ya se estaba contagiando gente. Me tocó concurrir ahí con unos compañeros de la NEF. Entonces lo que tenemos que hacer hoy día con mayor fuerza para vincular la lucha del mundo que pertenece a lo privado y a lo público, los trabajadores del sector privado, como el caso de Angélica, yo también pertenezco al sector privado, y nuestros compañeros del sector público, es estrechar nuestros lazos de forma tal que en este país, de una vez por todas, se logre restituir la legitimidad de tener un ordenamiento jurídico que reconozca y garantice derechos. Basta de derecha, queremos derechos. Y la derecha ha estado en manos también de la ex nueva mayoría, hay que decirlo con claridad, guste o no guste. Guste o no guste. Hemos sido gobernados por la derecha que conculca derechos. Y lo que la gente común y corriente, la gente sencilla, la gente que no tiene cómo enfrentar esta pandemia pide a gritos que alguien los represente. ¿Quién tiene que ser? El movimiento social. El movimiento social, empujando a la política para que la política restituya la condición que nunca debió haber perdido. Porque son responsables también, y hay que decirlo con la claridad suficiente. Duela a quien le duela, particularmente a la izquierda. Porque la izquierda no ha estado a la altura de las demandas del pueblo. Y tenemos que recuperar, y tenemos que tener cuidado con la crítica política. La política hay que criticar y criticar a los políticos que han denostado esta actividad tan noble. Pero cuidado con caer en el apoliticismo, que es lo que quiere la derecha, lo que quiere Alamán, lo que quiere Katz, que nos dicen, ustedes quieren acabar con el decreto de ley 3500, acabar con la AFP para pasarle la plata a los políticos, y ellos han profitado toda la vida del aparato del Estado. Ellos que han vivido toda la vida, desde los tiempos de la tiranía. Entonces creo que el esfuerzo fundamental nuestro tiene que estar por restituir la seguridad social. Y creo que el desafío gigantesco es acabar con esta estafa de 39 años que tiene condenado a las personas a pensiones que son absolutamente miserables. Mire, voy a dar un solo dato y termino, estimado Pepe, José. Ya, okay. Solamente para que se vean las mujeres que están hoy día entre el rango etario entre 55 y 60 años, próximas a pensionarse ahora, que no lo pueden hacer, como bien decía Álvaro, porque están cerradas las sucursales de las AFP. Entonces la gente que tiene los requisitos para pensionarse no puede hacer. ¿Y dónde está la plata? La plata nuestra está para financiar a Polman, al de Cencosud, que se acoge a la ley de protección al empleo. Suspende las relaciones con 1000 y tantos trabajadores, bajándole las remuneraciones, convoca a junta de accionistas, contrata de manera sinvergüenza a Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, y reparten no el 30% de utilidades, sino que el 80% de utilidades. Es la misma empresa que hace poco recibió un perdonazo en Johnson. Es decir, estamos en un país donde hay estafadores dirigiendo el Estado. Y eso hay que decirlo con claridad. Pero mira, un solo dato. El 61,7% de las mujeres, 61,7% de las mujeres tiene menos de 10 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual. ¿A cuánto van a aspirar como pensión? A 40.000 pesos. Entonces, un problema de vida o muerte acabar con las AFP. De vida o muerte. Porque la propuesta nuestra que plantea una pensión mínima igual al ingreso mínimo, es decir, 320.000 pesos. Y de ahí para arriba. No vamos a tener nunca pensiones de 1 millón de pesos porque la gente en Chile no gana eso. Pero vamos a tener pensiones que a lo menos estén, como bien decía Jocelyn, cumpliendo con el requisito de uno de los principios fundamentales, que es la suficiencia. ¿Y qué es la suficiencia? Un monto determinado que le permita atender las necesidades y las contingencias en los estados de necesidad. Es decir, comer, vestirse un poquito, pagar la luz y punto. No pensemos nosotros en veraneo, en vacaciones. De eso estamos hablando, un país que tiene 41 individuos, 141 individuos que concentran más del 50% del PIB.
y que no pagan impuestos. Eso es lo que quería decir. Creo que estamos ante un tremendo desafío, pero tenemos gigantescos dirigentes. Yo quedo sorprendido con la claridad de ustedes, compañeros y compañeras, y creo que esto tenemos que seguir multiplicándolo. Tenemos que pelear en todos los frentes. Insisto, restituir lo público hacia la sociedad completa, defender la función pública, porque defendiendo la función pública estamos defendiendo la polis, la política. Y la política es la relación que establecen los seres humanos en la ciudad, en la polis. Y esto, aunque parezca pedante, bueno, estamos en el concepto primigenio. Y esta gente la ha mancillado porque nos ha hecho creer a nosotros que todo tiene que ser privado. Y no. Y confunden también porque nos quieren hacer creer que todo lo público tiene que ver con estatismo. Entonces esta famosa caricatura son estatistas. No, hay distintas formas de propiedad. Distintas formas de propiedad. Y eso es menester que nosotros, los que hacemos posible la riqueza con nuestra energía, con nuestra humanidad, recuperemos lo que nos pertenece, que son, en este caso particular, el tremendo fondo de pensiones que lo tienen hoy día capturado los grandes empresarios como Polman, los dueños de Ripple, Luxis, Mate, Angelini, Yarul, los mismos que se han coludido para estafarnos en los fármacos, para estafarnos en las carnes de pollo, en los papeles higiénicos, en los pañales desechables. Esa es la realidad de nuestro país. Estamos huérfanos de representación, pero creo que estos esfuerzos son los que nos llevan a caminar con la perspectiva que las cosas van a mejorar. Yo tengo la confianza que a pesar de todo lo trágico que se está mostrando esta pandemia, porque va a venir un desempleo gigantesco, tenemos la fuerza moral, los que somos capaces de hacer que este país camine. Así que los comprometo a los compañeros una campaña fuerte a partir de mañana. Hay que defender el IPS, a como dé lugar, porque cuando derroten el IPS ya nos van a haber derrotado, yo diría, en un gran porcentaje. Y esa es la reserva que tenemos para la nueva fórmula. Y como bien decía Jocelyn, el IPS con mayor dotación, con mayor cantidad de recursos, hay que hacerlo con un estatuto que lo haga autónomo del gobierno, autónomo del Estado, pero siendo un organismo público, pero autónomo del Estado. Hay que entregarle más recursos porque no solamente va a tener la responsabilidad de recaudar las contribuciones en el nuevo sistema, pagar las pensiones, que lo hace muy bien, sino que va a haber que incorporarle una tercera responsabilidad, que es la más compleja: financiar y administrar el Fondo de Reservas Técnicas, que eso es lo más importante, pero hay contingente y capacidad intelectual más que suficiente. Eso, Pepe. Ya, muchas gracias, Luis. Ahora voy a pasar a leer algunos saludos y algunas preguntas que hay por ahí de la gente que se ha estado conectando, y para después pasar a algunas propuestas y sugerencias al respecto y palabras al cierre de cada uno de ustedes, porque ya el tiempo se nos ha pasado rapidísimo. Volando. Sí, así que ya. Judith Alfaro, saludos desde Valparaíso. Esther Pamela Sepúlveda Huayco, saludos desde la coordinadora Rancagua. Olivares Bordones Germán, buenas noches, compa. Daniel Payacán, ¿no se ponen de acuerdo ustedes a apoyar la protección que sean rechazados? Javier Márquez, saludos a la cuarta región. Aurora Delgado Vergara, saludos desde Valdivia. Miriam Campuzano Quisque, un gran saludo a la compañera. Saludos a los compañeros del norte, y obvio que urge cambio del modelo y unidad en la lucha por la real seguridad social y un Estado garante de los derechos básicos como pensión, salud, educación y protección y los recursos naturales. Vicente López, hay que defender el IPS. De nuevo, Olivares Bordones Germán, excelente Joe Ibarra y Álvaro Castillo. De nuevo, la compañera Esther, una burla del ingreso familiar de emergencia, la pena del ser chileno. Chopejano, saludos para el core Javier Vega. Miren, nuevamente, aguante el Novas AFP, la madre de todas las batallas. María Eugenia Gallegos Tapia, Novas AFP. Javier Márquez, la coordinadora, es punto de unión de los trabajadores Novas AFP, derogar la decreto ley 3500. Nico Rivera Toro, este es el core comprometido con su pueblo. Saludos, estimado Javier Vega. Violeta Devia Villavicencio, grandes compas, Joe Ibarra y Álvaro Castillo. Luis Jaque Contreras,
Saludos, Jocelyn y Álvaro. Julio Rivera Rivera. Anatrip, Quinta Región, IPS presente. Ya hay muchas otras preguntas. Y siguen Carlos Llévenes, también de Carlos 3500. Saludos a la coordinadora, no AFP. Y me había llegado una pregunta desde interno, pero para aprovechar de ir cerrando, ahí para las compañeras, respecto al rol de la mujer, y hablar y después pasar a sugerencias y unas propuestas y palabras al cierre de cada uno, por favor, estimados, ya que la hora ha pasado muy rápido y continuamos, por favor. ¿A quién le diste la palabra, Pepe? Tenemos Angélica y después seguimos contigo, Okay. Jocelyn, y después los compañeros Álvaro, Javier, y terminamos con Luis. Angélica. Yo estaba leyendo los comentarios. O sea, nada, o sea, las tienen bastante razón en todo lo que dicen. O sea, tenemos que defender, en este caso, los estamentos públicos que funcionan, ¿ya? Nos hacemos parte nosotros como sindicato ahí en la convocatoria que está haciendo ahí el compañero Luis Messina, ¿ya? Nos marcamos harto por las redes sociales, sí, para darle fuerte ahí, porque somos los únicos que podemos en este caso hacer un cambio. La ciudadanía no se para y no dice que ya está bueno de abuso. La verdad es que no cambios no van a haber. Somos nosotros los que tenemos que darle paralelo a todo esto. Así es. ¿Ya? Y, o sea, hay que hacer un cambio porque, tal como lo decía también el compañero, estamos como en un caso de vida o muerte. O sea, nuestros ancianos, después de haber trabajado toda una vida, no pueden llegar a lo último de sus tiempos y decidir si tienen que comprar sus medicamentos o pueden comer. No tienen por qué ser así. Es así y es así nuestra realidad. Y tal como decía también la compañera en un principio, que todo esto es un vil reflejo de nuestro sistema de pensiones, que no funciona. Y está ya más que claro que no funciona y no va a funcionar. Y aunque le peguen 10.000 parches como lo han estado haciendo una y otra vez, no va a funcionar, porque necesita un cambio de raíz, de base. Y bueno, más que nada eso. Y igual, muchas gracias por lo que es la invitación a este conversatorio. La verdad es que siempre es bien amena este tipo de conversaciones, porque sobre todo a mí, yo soy un dirigente súper nuevo en todo esto, nos hace súper bien para ir creciendo y educándonos en todo lo que es la lucha social. Muchas gracias, Angélica. Te agradecemos por esta ocasión haber participado en este conversatorio. Jocelyn. Ya, ahí estoy. Mira, aprovechando las palabras de cierre, dos cosas. Como yo me voy a ir por dos líneas, como lo hice en un principio. Partir diciendo que como dirigente nacional del Instituto de Previsión Social, este es un tremendo tema, pero aquí hay enfoques desde nuestra mirada, desde el punto de vista operacional, sanitario, desde el punto de vista en las personas y principalmente el comunicacional. Y ahí me quiero detener porque creo que el gobierno en su política comunicacional ha sido nefasta, no ha sido clara con la ciudadanía ni en términos provinciales, comunales, regionales, sino que sale entregando un boom, ¿cierto?, de beneficios donde no se explica el detalle de quiénes sí son o no son beneficiarios de los sistemas o de las políticas sociales que hoy día están entregando. Y eso genera una tremenda expectativa en las personas, porque tenemos que también ser capaces de analizar que todo lo que hoy día está ocurriendo y quienes salen de sus casas son personas que necesitan algún beneficio porque claramente cuentan con la precarización o están en una situación de precarización del trabajo. No es cualquier persona. Son nuestros adultos mayores, son aquellas personas que tienen trabajo informal. Ojo que tenemos un alto porcentaje también en Chile de trabajo informal. Entonces, aquí viene develado una crisis no solamente sanitaria, sino que una crisis social
y una crisis económica. Y tenemos que, como trabajadores y trabajadoras, hacernos cargo de todo lo que viene. Por tanto, yo creo que aquí el gobierno su aspecto comunicacional ha sido bastante paupérrimo y ha entregado información general y no una información clara y eficiente para la ciudadanía por todos los medios, no sé, en un matinal, en las radios locales. La verdad es que yo creo que por ahí es un camino para cuidar también a nuestra ciudadanía y cuidar a nuestros funcionarios y funcionarios públicos. El gobierno además ha llamado comunicacional a que los funcionarios públicos salgamos a trabajar, en circunstancias que los funcionarios públicos todo el tiempo hemos estado trabajando. El tema es que hemos estado trabajando en forma presencial y en forma remota, pero estamos trabajando. No es que tengamos que volver al trabajo, nosotros estamos trabajando y ahí es donde lo comunicacional juega un rol importante y donde yo creo que ha sido nefasta la comunicación que ha tenido este gobierno. Primero, para irnos en esa línea. En segundo punto, en el aspecto previsional, escuchaba a la compañera Angélica, ¿cómo se llama? Javier, a don Luis Mesina, y no hay que olvidar, para todos los auditores, las personas que están acá viendo el sitio web, es que las pensiones son el reflejo del trabajo. Los ingresos laborales, lo que cotizamos y no cotizamos, son el reflejo del sistema de pensiones. Por tanto, quienes nos vemos siempre afectadas en el sistema de pensiones somos las mujeres, porque tenemos remuneraciones más bajas, porque tenemos expectativas de vida más altas. Entonces, hay situaciones y aspectos que hacen que nosotros siempre se nos merme de una u otra forma. No, o sea, creo que es importante decirlo. No sé si don Luis Mesina lo manifestó en el otro foro, pero hay estadísticas donde indican, ¿cierto?, que América Latina, sus tasas de reemplazo son bastante nefastas y principalmente Chile, de acuerdo a lo que indica Altamirano y otros en el año 2018, que claramente lo hace a raíz, pensando en que todos cotizan un 100%, Chile tiene una tasa de reemplazo un 38%, pero hombre y mujer, es decir, las mujeres tienen menos de un 32% de tasa de reemplazo. O sea, eso es grave. Por esa razón que ha tenido que salir el sistema de reparto, o sea, el sistema solidario, apoyar el sistema de pensiones. Y yo insisto en los cambios estructurales y no paramétricos. Entonces, tenemos densidades también que no sobrepasan el 43% del mismo autor, desde el año 2017, por supuesto, que indican, que hablan sobre un 100%, pero hoy día tenemos realidades donde la misma compañera Angélica habla de la deficiencia que existe hoy en día en el trabajo informal, en el trabajo de los COL, en los trabajadores honorarios. No nos olvidemos que no se les obliga todavía a pagar un porcentaje de AFP. Eso recién va a pasar de aquí a 2 años más, están pagándose una colita. Por tanto, todo eso nos va afectando en el sistema de pensiones. Y claramente, eliminando al Instituto de Previsión Social o reduciéndolo en su mínima expresión, hacen alarde de su famoso sistema de AFP, que claramente no nos entregan un sistema o una pensión que la podamos, en el fondo, que podamos hacer, tener nuestros gastos básicos para ello, que sea una pensión que tenga desde el punto de vista que sea, ¿cierto?, que cumpla con las coberturas que necesitamos tener. Por lo tanto, ahí yo creo que es súper importante que nosotros demos esa lucha, que demos la lucha por un sistema de pensiones distinto, con cambios estructurales, y donde el NOMA AFP ha hecho una propuesta. Y esa propuesta es donde nosotros también tenemos que hacernos parte. Los funcionarios del Instituto de Previsión Social tenemos que decir algo de esto. Tenemos que salir no solamente en la defensa del instituto, sino que conociendo el sistema previsional chileno, tenemos que ser capaces de tener opinión frente a esto. Por tanto, creo que dejo la invitación más que hecha. Como dato también, nuevamente, decir que el sistema de reparto tiene un 72% de tasa de reemplazo. Sistema de capitalización individual, un 39%, si es que ha ido disminuyendo. Y eso algo nos está diciendo.
Entonces, tenemos que ser capaces de ir entendiendo que esto obviamente no es suficiente, que no cumple que las AFP no cumplen con los principios de la seguridad social, no cumplen con la solidaridad, no cumplen con la sostenibilidad ni con la suficiencia. Eso. Muchas gracias, Jocelyn. Álvaro Castillo. Bueno, aprovecho de saludar también a varios dirigentes y dirigentes de la asociación del IPS que están conectados, que nos están enviando su apoyo. Ahí ellos fueron clave en la defensa del IPS en su momento cuando nos tocó ir al Parlamento y el ministro Blumer casi se caía de espaldas cuando no sabía que se había hecho un trabajo enorme y no contó con los votos finalmente para impulsar el proyecto de ley Chile Atiende, que pasaba a una institución del Ministerio de Previsión del Trabajo y Previsión Social al de Economía. Así que reconocerle ese tremendo esfuerzo. A mí la verdad es que me pone muy contento la participación en este foro de Angélica, una dirigente muy joven que viene a refrescar el mundo sindical, que también necesita mucho de esta cohesión a la que llama Luis acá para lograr derrotar a la AFP. Hoy día más que nunca necesitamos que todos los sectores, la clase trabajadora, sea pública, privada, independientes, todos, entre todos y todas, poder avanzar hacia construir un sistema de seguridad social real como existe en muchas partes del mundo. Y acá es donde quisiera detenerme, porque hoy día todos sabemos que los medios de comunicación oficialistas hacen y mantienen en sus paneles a los mismos personajes de siempre, a los defensores del sistema, a los Chicago Boys y a la derecha más liberal, ¿cierto? Entonces, agradecer esta instancia de medios alternativos, donde sí se discute temas país y donde nosotros de cierta manera vamos a contribuir siempre desde la expertise como funcionarios públicos y del IPS y también como movimiento social, porque acá no es menor lo que esta coordinadora ha logrado y ha movilizado gente, porque el sistema, como muy bien lo dice Luis, ya después de 39, casi 40 años, ya demostró que fracasó. Y todas las políticas y las reformas que así plantea el gobierno, lo único que hacen es perpetuar este sistema, maquillarlo y invitar no a nuevos actores a que se sumen, invita a los mismos actores, porque cuando hablan de que van a incorporar a compañías de seguro, cajas de compensación en esta reforma que se proponía del gobierno, lo que hacen es repartirse la torta entre ellos mismos. Hoy día la cantidad de dineros que acumulan las FP, como muy bien lo decía Luis en el foro anterior, se pagan pensiones, ¿cuánto? 3.000 millones, y el resto, ¿dónde están? Sin embargo, en esta época de pandemia son los y las trabajadoras los que tienen que financiar desde su seguro de cesantía, ¿cierto? La subsistencia, cuestión que no puede seguir ocurriendo. Y entonces la invitación que nosotros hacemos desde la región de Coquimbo es a seguir movilizados, a conocer la propuesta de la coordinadora Noma FP. Recordemos que en Chile el IPS todavía mantiene un sistema de reparto. Están también las pensiones de DIPRECA, de Capredena, que paradojalmente ellos sí cuentan con un sistema de seguridad social. Y también está el pilar solidario, que ojo, no es universal. Por lo tanto, también ahí hay que ser contundentes, porque mientras el gobierno y algunos parlamentarios hablan de que en Chile existe sistema mixto, al del pilar solidario, al no ser universal, eso deja en el suelo esa teoría. Yo sé que este es un tema para largo, pero es muy grato, ¿cierto?, que hoy día estas instancias nos permitan hablar de temas que son de relevancia nacional. Y como muy bien lo señala Luis, acá hay que empujar hacia esta clase política que ha estado muy silente y que no se ha atrevido, ¿cierto?, a dejar en evidencia todas estas situaciones, a que de una vez por todas hablen de cambiar el sistema de raíz. Sabemos que los fondos nos pertenecen a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, no nos confundamos y defendamos lo que son nuestros recursos. Si acá existió un sistema real de seguridad social que incluso
se preocupaba de la construcción de viviendas en algún momento de nuestra sociedad. Por lo tanto, hoy día nosotros necesitamos. Así que nuevamente gracias por la oportunidad y dejar a todos y a todas invitadas a estar atentos a las actividades que la Coordinadora Nacional, así como la de la Serena, está realizando en pos de continuar dando a conocer la propuesta que tiene esta coordinadora, que habla así de un sistema real de protección para los y las trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Continuamos con Javier Vega. Muchas gracias por la palabra nuevamente. Bueno, manifestar que me siento muy interpretado por las palabras de Luis Mesina en el sentido de hacer el llamado a restituir, digamos, la política enfocada a lo que quiere la sociedad en general, a la masa social. Tan importante que hoy día es reconocer que un representante político representa a personas, no se representa a sí mismo. Y en ese sentido tomo la posta en tomar hoy día esta bandera de lucha del IPS, de no olvidarnos de que hoy día la estructura que puede dar finalmente en la continuidad a una sociedad totalmente diferente en términos de pensiones. Hace muy poco la Fundación Sol sacó un estudio donde manifestaba, por ejemplo, las pensiones de los oficiales hoy día son de 2 millones de pesos y la pensión de una persona, una pensión básica, son de 43 mil pesos. Ahí, en un hecho concreto, es una molestia finalmente que uno tiene, y los compañeros y compañeras que están acá saben que hemos salido a la calle, hemos marchado incluso antes del estallido social, estábamos en la calle y nos llamaba la atención por qué la ciudadanía no hacía sentido lo que nosotros estábamos planteando, no hacía sentido al que hoy día se tiene que cambiar el sistema de FP, que tiene que ser un sistema de reparto solidario y en beneficio de todos los adultos mayores que hoy día finalmente tienen pensiones magras, ¿cierto?, que no le alcanza para vivir, no le alcanza para subsistir. Agradecer, digamos, en ese sentido las opiniones vertidas acá. Yo creo que falta mucho por luchar, hacer el llamado a la ciudadanía de la región de Coquimbo a que nos organicemos, a que se organicen los gremios, a que haya una unidad hoy día. Lo que yo he visto, en algún sentido, la lucha se ha dado en grupos, pero hoy día necesitamos la unidad de estos grupos, necesitamos que los diferentes gremios conversemos este tema. No puede ser que solamente la coordinadora de una AFP toque el tema de las pensiones, tiene que ser también los organismos donde están los gremios, donde están los sindicatos como Angélica, ustedes, ¿cierto?, del IPS. Pero ¿qué pasa con los otros sindicatos? ¿Qué pasa con los sindicatos de los gobiernos regionales? ¿Qué pasa con los sindicatos de la salud? ¿Qué pasa con los sindicatos de la educación? Hoy día no podemos, en ese sentido, hay que hacer también ese llamado de atención. Los funcionarios públicos tienen que también tomar el rol de dirigente por sus trabajadores también. Y eso también lo he vivido, lo he visto, porque en algún momento también fui funcionario público y también vi que los dirigentes finalmente terminan sentándose en la silla, ¿cierto?, ocupando los cupos, pero finalmente no luchando verdaderamente por lo que se necesita. Así que ese yo creo que es un gran llamado a poder tomar esta iniciativa que se ha planteado acá y realmente manifestar que bien la política de gobierno siempre plantean números, siempre dicen, como acá en la región, términos de capacitaciones de empleo, proempleo también en la región. Cuando uno analiza las distribuciones son finalmente quedan a la mano de quien recibe estos concursos, porque finalmente todo es computable, nada es directo. Entonces, finalmente, comparto también plenamente que en algún sentido la política lo que hace, la decisión política del gobierno es generar el engaño, porque estamos en una situación bien normalizada. Y hoy día no hay una normalización, hoy día hay una desigualdad y una brecha social importante. Por eso, en este conversatorio tan importante, doy gracias por haber también tenido la posibilidad de poder opinar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Luis, unas palabras de cierre. Sí, no, ok. Bueno, solamente
Sí, reiterar mi saludo a los panelistas, a Angélica, a Jocelyn, a Álvaro, a Javier, bueno, y por supuesto a José. Y sumarme a los llamados de la unidad importante, La Serena y Coquimbo, que es una conurbación tan grande de habitantes, tiene población flotante. Es una zona tremendamente importante y sin embargo creo que requiere de una representación política, social, mucho más grande de la que tiene hasta la fecha. Y tiene dirigentes de la estatura de ustedes que creo que sorprende un poco el hecho que no la tenga. O sea, creo que el aporte que puede hacer Jocelyn y Álvaro al tema de la seguridad social es fundamental porque ellos tienen competencia en la materia y por eso es tan importante librar esta batalla. Yo creo que tenemos que comprometernos, o sea, no dejar esto en el aire. Álvaro y Jocelyn, mañana preparemos un documento, ustedes tienen cómo ubicarnos nosotros el contacto y que lo tiremos como campaña fundamental. Porque ¿de qué se trata al fin de cuentas? De resituar en el debate los verdaderos contenidos de la seguridad social y de velar a esta gente que miente de manera mañosa, pero además con una ignorancia supina. Gente que no tiene idea de lo que es la seguridad social. Entonces estamos enfrentados o confrontados a estos monetaristas que repiten el sofisma, la mentira, construida sobre el engaño y sobre el abuso permanente, porque no han tenido una fuerza que contraste. Yo estoy de acuerdo ahí también con Javier. Tenemos que restituir a la política la dignidad que se merece. Y eso solamente va a ser posible cuando cada uno de los chilenos y chilenas asuma también su responsabilidad. Bueno, y Angélica, un gran abrazo porque la lucha de las mujeres y especialmente de las trabajadoras del sector privado es tremenda. O sea, si hay ataque al sector público, imaginémonos lo que le pasa a la gente del mundo privado. Es tremendo. Un gran abrazo, un esfuerzo más, pongamos un poquito más de humanidad para que nos encontremos fuertemente en esta coordinadora. Así que eso es lo que puedo decir. Y bueno, felicitarlos y agradecerles por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus últimas palabras. Ahora cerrando y agradeciendo a cada uno de ustedes, a Javier, a Angélica, a Jocelyn, a Álvaro, a Luis, por esta conversación que tuvimos y a toda la gente que nos ha estado viendo y escuchando a través de las redes sociales. Y esperamos que en una próxima oportunidad mejor tocar algunos puntitos más y un poquito más profundo, y que el tiempo pasa volando y nos pilla siempre. Ya, estimado, un gran abrazo y nos estamos encontrando a través de las redes sociales. Un gran abrazo, buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches, saludos a Luis, a Angélica y a todos los funcionarios del IPS que pueden haber estado conectados. Sí, saludos también, muchas gracias por todo y recordemos que el teletrabajo también vulnera y harto a las mujeres también. Así que, compañeros, muchas gracias. Chao, Javier. Gracias. Chao, chao. Invitación. Chao. Chao.